gracias por acompañarnos. Muy Ya bien, estamos. muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Qué ilusión que os haga ilusión, valga la redundancia, y os interese escuchar hablar sobre salud. A mí me apasiona la salud, pero contada desde un punto de vista humano, porque antes de sanitaria creo que me puedo definir como humana. Así que muchísimas gracias. Antes de nada, utilizaré en ocasiones lenguaje técnico, pero me podéis preguntar todo lo que queráis. He intentado simplificarlo lo máximo posible, pero voy a hablar de algo bastante complejo y todos los que la vivís, la fibromialgia, lo sabéis. Voy a compartir pantalla y comenzamos presentación, luego habrá tiempo para preguntas. Si alguien no me escucha, nos lo dice por el chat. Vamos allá. Cuando me preguntaron desde Inmunotech, muchas gracias por la parte de formación de Inmunotech, por contar conmigo. Cuando me preguntaron cómo quería llamar esto a mi charla, decidí este título, Fibromialgia en carne viva, del juicio a la fisiología, porque habéis sido y seguís siendo, hablo de mujeres sobre todo porque el colectivo es mayormente femenino, habéis sido muy juzgadas y es súper injusto porque que no hayamos encontrado los porqués de los síntomas desde la ciencia y desde la sanidad no quiere decir que no existan, no quiere decir que se estén inventando. Todo lo contrario, es un fracaso por nuestra parte. El dolor siempre es real, chicas, mujeres y hombres, por supuesto. El dolor siempre es real y lo voy a hacer desde el máximo respeto porque, bueno, os entiendo, empatizo mogollón con todas vosotras y aquí estoy para ayudaros, de verdad. Bien, cada célula del cuerpo humano tiene capacidad de recordar lo que le ha sucedido y todos somos una historia y esa historia debe ser contada hasta el punto que tú quieras si queremos que nos ayuden. ¿M? Y cada cosa que te ha pasado es importante porque nuestro cuerpo tiene memoria en cada recoveco. La fibromialgia definida desde la Asociación de Reumatología Americana, bueno, pues es un trastorno caracterizado por el dolor musculoesquelético generalizado. Estas son cosas que ya sabemos, ¿no? Acompañada de fatiga, sueño que no es reparador, síntomas cognitivos, neblina mental y otras manifestaciones que básicamente se reducen en dolor, fatiga, ansiedad e incluso depresión, porque este contexto a quién no le llevaría a la depresión. Sin embargo, yo hoy no vengo a contaros cómo se define la fibromialgia desde el punto de vista puramente teórico. Vengo a explicaros la base fisiológica desde mi cariño y desde mi corazón. No somos lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con ello, porque el estrés está ahí, la vida compleja está ahí, pero si cambiamos nuestro organismo por dentro, podemos cambiar la manera en la que respondemos a ello. Y ahí está la clave, ¿no? De todo. La fibromialgia desde una mirada integrativa es neurofisiología del dolor, sistema inmunitario, metabolismo energético, de todo esto ya cada vez escuchamos más, ¿no? Por suerte, respuesta al estrés, microbiota, tan importante, daño emocional, pero sobre todo es vacío, incomprensión y miedo, por desgracia. Y yo estoy aquí, todos nosotros estamos aquí para darle voz a esto porque sí hay investigación y tiene que llegar a la parte clínica, no solo a los papers y a bases de datos médicas, tiene que llegar a las pacientes. Esto es una frase que llevo utilizando tiempo cuando yo defino la fibromialgia a mis pacientes, ¿no? Es un problema que se forja en el pasado, impide el presente y teme al futuro. Es un tema muy complejo que nos impide vivir literalmente. Es un cuerpo cansado de dar explicaciones. No puedo más. Es que no tengo por qué explicar que me duele. Otra vez, deberías ser tú quien me entiende como sanitario. Es una mente saturada de esa incomprensión y un alma que solo quiere vivir en paz y una persona que se merece de verdad ser escuchada, validada y acompañada. Metiéndonos un poco más en la parte antropológica del ser humano, que me encanta, nuestro origen, somos individuos que estamos dotados de movimiento para buscar comida, ¿no? Y comemos para poder movernos para volver a buscar comida.
Hoy en día buscar comida significa trabajar, cuidar de nuestros hijos, ¿no? En nuestros orígenes significaba pues ir a cazar o labrar la tierra. Pero al fin y al cabo la vida no tiene sentido sin ese movimiento y sin esa comida. Pero comemos con un sentido y se nos ha olvidado. Y para que todo esto funcione necesitamos descanso. Pero voilà, el ser humano moderno de repente se ve en un sistema cargado de estresores que no solo son emocionales, también son socioeconómicos, laborales, fisiológicos, metabólicos. Hoy vamos a entender qué es eso. Y llega la enfermedad del ser humano moderno. Antes la gente acudía al fisioterapeuta porque se hacía una fractura. Hoy recurre porque tiene un dolor que no se le quita y no le encuentran el porqué. Y esto es un problema. Esto es un problema que debe ser escuchado y estudiado, y está bastante estudiado. Y todo eso donde acaba, acaba en malestar, en dolor, fatiga, ansiedad, mareo, que es por lo que todas y cada una de las personas estáis aquí, incluida yo, porque me encuentro mal y no me quiero encontrar mal, quiero más placer que malestar. Esta es una diapo que me gusta mucho expresar a mis pacientes siempre. El estrés no es solo psicológico, el estrés también es fisiológico, mecánico, metabólico, porque estrés significa que hay un desequilibrio en el organismo y ese desequilibrio necesita ser equilibrado. Entonces, todo lo que me genere un desequilibrio va a ser un estresor. El estresor puede ser metabólico, por ejemplo, comer ultraprocesados, tener depresión, obesidad, diabetes. El estrés también puede ser fisiológico, hacer un ayuno prolongado si yo no puedo someterme a ese ayuno porque mi cuerpo no tiene capacidad para ello, porque para ayunar hay que preparar el organismo. Un estrés mecánico, si tengo una lumbalgia crónica, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis aquí. Todo eso son estresores a los que el cuerpo se tiene que someter. Pero ¿qué pasa? Que si todos esos estresores se solapan, pues tenemos un problema, porque no tenemos capacidad de revertir ese estrés, no tenemos capacidad de entrar en el equilibrio. Porque todos estos estresores son un input que mi cuerpo no logra diferenciar bien de dónde viene. Porque la respuesta siempre es la misma, es decir, si yo meto un pico de glucosa de 200 y pico en sangre en mi organismo o de repente me dan una mala noticia, la respuesta fisiológica es similar. Y la respuesta que va a dar mi organismo ante ese estresor también lo va a ser. Entonces, cuando solapo muchísimos estresores, sobrecargo a mi sistema al que me devuelve la calma. Cuando tenemos estrés de cualquier tipo, fijaos todo lo que ocurre en el organismo. Mi sistema inmunitario se debilita y se desregula, tengo más infecciones, inflamación, autoinmunidad. Mi sistema nervioso central reduce serotonina y dopamina y llega a la ansiedad, niebla mental, que muchas conoceréis, insomnio. El sistema cardiovascular eleva su presión, riesgo de hipertensión, el hígado acumula más toxinas, puede llegar hígado graso, el páncreas genera resistencia a la insulina, que eso se traduce al final en diabetes, el sistema gastrointestinal ralentiza la digestión, mi tejido adiposo tiende a acumular más grasa, tiende a engordar o a adelgazar de manera exagerada, que tampoco es bueno. Mi piel reduce la regeneración y llegan en acné, los eczemas, y mi músculo y mis mitocondrias, que luego vamos a entender lo que son, aumentan su daño y reducen su capacidad de darme movimiento. Entonces, ¿por qué he puesto esta diapositiva? Porque al fin y al cabo, un estrés mantenido en el tiempo acaba en enfermedad de cualquier tipo. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, un eje estrés que no es capaz de reaccionar ante nada más. Y cada cosa que le viene nueva genera un problema muy, muy, muy significativo en el organismo, hasta tal punto que hay personas que no pueden ver la luz del sol o tienen que taparse los oídos ante un ruido, porque no puedo más, no me caben más estímulos en mi organismo. Esto acaba en enfermedad y no puede ser. Cuando los estímulos que yo le doy al cuerpo son estímulos desagradables, mi cuerpo devuelve dolor, fatiga, ansiedad, mareo, síntomas vagales, me desmayo, me hormiguean las manos. Cuando mi cuerpo recibe estímulos bonitos, me devuelve placer y bienestar, porque me dice, quédate ahí. El placer involucra conducta de permanencia. El dolor involucra conducta de cambio, de huida.
quiero irme, dame algo que me lo quite, no puedo más. Escuchar al cuerpo cuando susurra hace que no le tengamos que oír cuando grita, sin que queramos. Entonces vamos a escucharle, vamos a escucharle desde el entendimiento y no a castigarle por devolvernos sensaciones horribles. Aunque sé que es súper complicado cuando no puedes más de dolor. Bien, mi cuerpo actúa con la información que yo le doy y esa información va a ir acorde a una reserva energética que va a controlar mi hipotálamo, mi sistema nervioso central, en función también de la materia prima que yo le meta. Hay una palabra que me encanta, que es chapapote. Chapapote en mi jerga es ultraprocesados. Todo tipo de alimentos, mal llamados alimentos, que alteran mi sistema y me hacen trabajar con poquita energía. Entonces, si yo me alimento constantemente a chapapote o mis células no están nutridas, es complejo que tenga una reserva energética alta. Si a mi abuelo le preguntasen en las épocas en las que trabajaba tanto en las tierras, qué comida quería, quería un buen cocido con sus sacramentos y la mayor cantidad de energía posible para el día. No se le ocurriría coger un donut, ¿no? Porque sabe que eso no me va a dar energía y no voy a aguantar si solo tengo una comida. El problema es que ahora mismo tenemos muchas comidas, todas las que queramos, y encima tenemos a nuestra disposición todo tipo de alimentos ultraprocesados hiperpalatables. Entonces esto altera nuestra reserva energética. Esa reserva energética eh, va a dar mayor prioridad al sistema inmunitario y al cerebro. Esos son los dos sistemas que mayor cantidad de energía pueden tener en el organismo. Luego la que quede restante es la que tienes para ti, para tu día a día. ¿Mm? Entonces, ¿cómo creéis que estará una persona con fibromialgia? Con un cerebro totalmente achicharrado y un sistema inmunitario intentando eliminar el dolor. Pues sin energía, fatiga crónica, normal. El dolor crónico siempre va a acabar en fatiga crónica y la fatiga crónica en dolor crónico. Son hermanos. Nuestro cuerpo necesita la información adecuada para generar la respuesta adecuada y para eso estamos hoy aquí. Y esa reserva energética hace que cuando hay un alto consumo de energía para nuestras funciones vitales, nos reste energía a nosotros mismos. Se nos ha olvidado que comemos por supervivencia. Se nos ha olvidado que nuestro sistema solo funciona si nos nutrimos, si llegan los nutrientes a nuestras células. Y la desnutrición y la deshidratación son los grandes estresores de esta época. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos nutrimos? Es muy importante. ¿Qué información le damos a nuestro organismo? ¿Nos movemos para que esté en calma? ¿Dormimos bien? Si no hacemos nada de eso, es imposible que nos devuelva sensaciones placenteras. Bien, aunque veáis mucho palabrerío aquí, voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla posible. En el organismo, la inflamación se denomina toxicidad, ¿vale? Y cuando la próxima vez que vayáis a intentar dar solución a vuestros síntomas y os digan que la fibromialgia es algo que no se puede ver, que no se puede comprobar, que no se puede de algún modo testar, bueno, eso es relativo. Es verdad que no hay un único parámetro que pueda dar explicación, es verdad. Pero es que quien quiera dar explicación con un único parámetro no ha entendido la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos. La fibromialgia debe ser abordada desde el punto de vista funcional integrativo, porque da respuesta a un cuerpo alterado por muchas vías. Entonces, cuando una persona acude con síntomas tan generalizados, vamos a mirar cómo están todos estos parámetros en sangre. Radicales libres, homocisteína, lípidos, colesterol HDL, LDL, ácido láctico, endotoxinas, urea, ácido úrico. Todo esto nos puede cortisol, estrógenos, adrenalina, insulina, todas las catecolaminas, qué PCR tiene, qué creatinquinasa tiene. Todo eso nos da información del estado de inflamación de mis pacientes. Todo esto es comprobable en analíticas y es sobre lo que tenemos que actuar. Tenemos que luchar por
objetivar el proceso para que se nos entienda como pacientes. Todos estos tóxicos endógenos que segrega nuestro propio organismo tratando de protegernos frente a inflamación, tienen sus vías de eliminación del organismo. Sin embargo, hoy en día los tóxicos exógenos casi superan a esos tóxicos endógenos. Esos tóxicos ultraprocesados, pesticidas, herbicidas, metales pesados, fármacos, fragancias, detergentes, que hace años eran como teorías conspiranoicas, ¿no? Pero hoy en día esto está más que demostrado, la contaminación que hay en todo. Y a todo esto, al cúmulo de todo esto, le denominamos esa toxicidad total, ¿no? Y cuando sumamos todo esto, wow, planteamos un contexto, un escenario que es difícil salir de él. Y esto todo se genera una inflamación sistémica que acaba en un dolor crónico generalizado y fatiga crónica. Espero que se entienda. Bien, para eliminar todos esos tóxicos, mi organismo tiene diferentes órganos, por un lado, y por otro lado, diferentes fases. Los órganos principales de detoxificación son el hígado, los pulmones, el intestino, los riñones y la piel. El tóxico debe salir, con ayuda de todas las células y las mitocondrias, debe salir del organismo en diferentes fases, por la respiración, por las heces, por la orina y en última instancia por la piel. Cuando llegamos a esto, este tipo de alergias, dolor abdominal, que sufrís muchas, diarreas o estreñimiento, disbiosis, me pica toda la piel, tengo un mogollón de psoriasis, ¿no? Y acabo en una autoinmunidad, mi tiroides está afectada. Em, Cuando la piel intenta eliminar tóxico del organismo, es que los sistemas anteriores ya están al borde del colapso, no pueden más. Tengo que eliminar por todas partes, entonces voy sumando más cosas. Y nos dicen, es que la fibromialgia también puede llevar picores de piel, hormigueos, tal. Claro, la fibromialgia puede llevar de todo tipo de síntomas, porque es un sistema totalmente colapsado, no puede más. En cada caso será diferente el origen, ¿no? Y habrá que averiguarlo, para eso trabajamos y para eso hacemos valoraciones integrales. Pero hay que ver cómo está eliminando ese organismo. ¿Y cuando el tóxico pasa aquí arriba, al sistema nervioso central, cruza barrera hematoencefálica? Pues que ocurre lo que todos estos papers, todos estos artículos científicos revelan, ¿no? Insomnio, niebla mental y depresión. O sea, no me salen ni las palabras muchas veces. Normal, normal. Tu cerebro ya no tiene ni recursos para gestionarse. Aquí he puesto una imagen que me encanta, eje intestino-cerebro y microbiota. Hay que atender más a esos bichillos que están en nuestro organismo y llevan años y años con nosotros protegiéndonos. Y al final toda esta neuroinflamación hace que llegue a un contexto prácticamente de depresión en el que no puedo más, no puedo más de dolor. Y vamos a hablar de esa conexión cerebro-mente, cerebro-cuerpo que no se pueden separar a través de la ínsula. Os presento a la ínsula, está aquí en la mitad del cerebro. Y la ínsula toma conciencia corporal y mental, integra toda la información que le llega del organismo, toda, y la expresa en forma de sensación corporal. Pero ¿qué ocurre cuando ya no me llega información, ¿no? Cuando yo trabajo con muchos pacientes, las sensaciones, cierras los ojos, tocas en diferentes partes del cuerpo y a veces no saben diferenciar si estás en la espalda baja o alta. Su cuerpo ha perdido esa conexión porque está todo tan cargado de tóxico, porque las células ya no pueden más, que la ínsula ya no siente, no le llega información. La parte del cuerpo que más nos duele es la que ya no existe para nuestro cerebro. Se ha perdido la conexión. Y en esa desconexión aparece el malestar, el dolor, la fatiga, el mareo. Cuando los niveles de CO2 y de toxicidad y de acidez en los tejidos aumentan, la desconexión con nuestro cuerpo es mayor. Para explicar esto necesitaríamos horas y horas, pero quien quiera yo se lo explico, ¿vale? Es hora de volver al cuerpo a tierra, es hora de sentir. Bien,
volvemos a estas fases que son súper importantes y quiero que os quedéis con ellas. Hemos dicho que tenemos muchos sistemas, ¿no? Bien, pero para que estos sistemas trabajen, yo he hablado mucho de nutrición celular, he hablado ya de las células, de cómo llegan esos nutrientes, de la información que le damos, pero ¿de qué estoy hablando? ¿No? Estoy hablando de lo que le da subtítulo también a la charla de hoy, del papel del glutatión en el cuerpo que suplica alivio. En fibromialgia he dicho que no sirve con decirle a un paciente que no encuentro algo por lo que yo te pueda dar ese diagnóstico y comprobar, más o menos, ¿no? No encuentro un parámetro que diga, vale, este parámetro es fibromialgia. Por ejemplo, cáncer, la enfermedad por excelencia, ¿no? De las más estudiadas. Tendría que estar más todavía, pero de las más estudiadas. Encuentro una célula que ha proliferado y lo llamo tumor. Le doy nombre y apellidos. La fibromialgia aún no tiene eso, porque es un cúmulo de citoquinas, un cúmulo de factores alterados en sangre. Un cúmulo de sensaciones, un pasado, unas emociones. Son muchas cosas que requieren de valoraciones muy integrales. Bien, pues igual que os digo eso, os digo que un problema multifactorial no puede ser tratado con una solución única. Y espero que se entienda. Esto es un cúmulo también, pero tenemos que saber qué es lo que al paciente le va a generar un mayor beneficio en el corto plazo que genere alivio y adherencia. La ley de Pareto. El 80% de las consecuencias se deben al 20% de las causas. Tengo que dar en la diana. Para eso necesito analizar. Para eso necesito escuchar. Entonces hoy hemos venido a hablar de una de las dianas. ¿Qué es lo que está viendo la ciencia? Que toda esa toxicidad que tenemos dentro, para eliminarla, necesito mayor cantidad de nutrición celular, de cofactores. Y aquí os he puesto un resumen de todos los cofactores, que seguro que os suenan, porque a todas os han dicho, toma estas vitaminas que vienen muy bien para hacer. Pues a mí me han dicho que tome magnesio, pues a mí me han dicho que mire el hierro, pues a mí me han dicho que tome probióticos, pues a mí me han recomendado coenzima Q10, pues a mí me han recomendado... Está súper bien, ¿por qué? ¿Qué es eso? Todo eso son cofactores, es decir, nutrientes que proceden de los alimentos y de la suplementación para que estas fases puedan trabajar bien, para que mi sistema inmunitario, que es mi ejército interno que me protege, pueda trabajar con recursos. Todos esos recursos me van a venir bien, me van a empoderar para eliminar esa inflamación sistémica que tengo en mi organismo. ¿Y cuál es el antioxidante maestro por excelencia? El glutatión, del que hemos venido a hablar hoy. El glutatión es una molécula a base de cisteína y glicina, luego lo vamos a ver, que me permite detoxificar, me permite eliminar, me permite regenerar. Y todo esto se traduce en energía, se traduce en disminución de la inflamación. Y es un recurso que tenemos ahí y que es muy bonito tenerlo y que lleva con nosotros toda la historia de nuestra humanidad y que hemos agotado dentro de nuestro sistema. El glutatión se genera dentro de nuestro organismo comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, viendo el sol, teniendo calma. ¿Quién tiene eso hoy en día? Es imposible. Yo intento aplicar absolutamente todo lo que puedo y aún así, qué difícil es ante tantos estresores, tanto tóxico, exógeno, es muy complejo y más cuando las emociones nos juegan una mala pasada, ¿no? Porque las emociones en el sistema nos inflaman. Entonces, aumentar todos estos recursos metabólicos me va a permitir de algún modo que mi ejército se empodere y elimine toda esa inflamación y todo ese tóxico del organismo. ¿Sí? Y hoy estamos aquí con Inmunotech, porque si existiera una forma segura de apoyar esa producción de glutatión natural, ¿quién no la querría, no? Una forma segura, una forma
eficiente, pero segura. Es importante eso, ¿sí? Pues esto es lo que nos ofrece Inmunotec, Inmunocal, ¿no? La síntesis del glutatión se hace a base de cisteína y glicina. La cisteína y la glicina, juntas principalmente en el hígado y con ayuda de cofactores que os he mostrado antes, magnesio, selenio, vitamina B6, consigue que ese glutatión llegue a todas las células de nuestro organismo, porque todas tienen receptores, todas nuestras células. Pero necesitamos meter cofactores, no glutatión en sí, porque si lo meto en sí no va a tener el mismo efecto. Esto también da para otra charla que si queréis otro día damos. Todo esto que veis aquí, porque muchas veces muchos de vosotros ya estáis tomando, todo esto que veis aquí, todos los productos que la empresa ofrece, claro, dices, ¿cuál tomo? ¿Qué tomo? Bueno, pues habrá que verlo en cada uno de vosotros. A priori todo es bueno, ¿no? Pero entre más específico sea, entre más meditado esté, con una escucha activa, a la persona, sobre todo, mejor se podrá aconsejar a las personas, como en todo. No es lo que comemos, esta es otra parte es fundamental. Es lo que absorbemos y utilizamos lo que determina nuestra salud. Esto lo dijo Jeffrey Brandt, padre de la medicina funcional. Es muy importante esto, porque no solo es importante que que yo meta cofactores, sino que meta cofactores que sepa que se van a absorber. Tengo que meter las proteínas de suelo no desnaturalizadas, eh, eh, lo que hacen es que la absorción sea mayor. Entonces, lo que tomo me lo quedo conmigo y tiene un efecto en mi organismo. Muchas veces compramos suplementos, ¿no? De magnesio, por ejemplo, que está muy de moda, aparece por todas partes, en supermercados, en todas partes. Claro, si yo necesito una demanda de 400 miligramos de magnesio al día y estoy metiendo cápsulas de 50 miligramos, por muy barato que sea, ¿qué más me da si no va a tener un efecto en mi organismo? Eso lo tenemos que ver en función de la persona. Tiene que tener suficiente cantidad de nutriente biodisponible, que yo me quede con él y que sea capaz de absorber. El problema en personas con dolor crónico y fatiga crónica es que tienen un intestino súper alterado, súper alterado. La permeabilidad intestinal, de la que tanto se habla hoy en día también, hace que no absorbamos bien muchos nutrientes y entramos en riesgo de desnutrición. Empiezo a comer muy bien, pero no logro los objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces el nutriente no se queda, ¿no? Por qué no me suben los niveles de hierro en sangre si yo tomo hierro? Bueno, pues habrá que ver. Cuando vayáis a apostar por suplementación, apostad por suplementación con buena biodisponibilidad, con suplementación que se quede contigo, que tenga un efecto en tu organismo. Y todo esto, por supuesto, hay que integrarlo en un modelo biopsicosocial, con una valoración biopsicosocial basada en la persona, en la que veamos patrón alimentario, los suplementos que está tomando, el sol que toma, el movimiento, el sueño, cómo lo tiene, y con eso podremos aportar soluciones. No hay mayor desconexión que vivir en guerra con tu propio organismo. Esta es una pregunta que he empezado a lanzar en mis redes esta semana. ¿Vives o sobrevives? Cuando estás sobreviviendo continuamente, cuando estás continuamente en lucha, eso agota tus reservas de glutatión por completo. Agota tus reservas de todo, porque no puedes más, porque tener dolor es muy difícil. Si os sirve de algo, yo a cada persona que escucho hablando de fibromialgia o me preguntan, aparte de decirles que es un contexto que se forjó en el pasado, le falta presente y teme al futuro, siempre les digo que se imaginen su peor gripe. Y que ese día que tienen mucha gripe, están en la cama y no pueden más, alguien les dice, pero levántate, hombre, levántate y vive la vida, que hay que salir, que hay que ver el sol, que ya verás cómo te animas. A nadie le apetecería. Yo os admiro que tengáis ganas
de escuchar propuestas, porque estáis hasta las narices, con perdón, del peregrinaje médico. Os admiro que de verdad que tengáis ganas de escuchar cosas nuevas y de hacer cosas por vuestra salud, porque verdaderamente sí hay cositas que se pueden hacer y tienen una repercusión muy positiva en el organismo. La base de la salud está en la reconexión con tu propia esencia y suplementación de este estilo nos ayuda y mucho a reconectar. Le da a las células lo que el cerebro al organismo. Ánimo le da a las células. Un objetivo sin un plan solo es un deseo. Así que si tenéis un objetivo, aquí estoy para que establezcamos el plan. Me podéis encontrar en el número de teléfono que hay ahí. En mi Instagram suelo publicar contenido de todo esto. Y bueno, aquí estoy para las preguntas que tengáis, que supongo que serán bastantes. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Gracias, Paula. No, el placer ha sido para nosotros escucharte. Déjame, voy a detener la grabación.